Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rondinelli. Mientras se va sumando la gente del otro lado, voy a aprovechar este tiempo para presentarme. Soy analista de marketing de Great Place to Work Argentina. Mientras se sigue sumando más gente, voy a contarles algunas cosas para que tengan en cuenta. Este encuentro está siendo grabado. Vamos a hacerles llegar la grabación completa y vamos a estar publicando este contenido en redes sociales. También contarles que el chat está activo y que van a poder hacer preguntas. Como siempre, incentivo, promuevo que aprovechen este espacio, hagan preguntas, no pierdan oportunidad de hablar hoy con ellas, que son las expertas, que tienen mucho, mucho para compartir de una manera súper honesta y súper abierta. Em, Aprovechen eso. Yendo un poco al tema que nos convoca hoy, vamos a estar hablando de bienestar, principalmente en estructuras pymes, algo que me parece súper valioso en los tiempos que corren. Sinceramente, desde Great Place to Work, nosotros notamos que las pymes se destacan, ¿no? En la creación de culturas innovadoras, de culturas de bienestar. Principalmente las pymes también tienen o entienden la importancia, ¿no? De poner a las personas en el centro, de priorizarle a cada una de las personas en su individualidad y en su contexto y poder acompañarlas, no solamente entendiendo que las personas son parte del negocio, es una parte fundamental del negocio, sino que también generan resultados y esos resultados se hacen en base a una confianza mutua. Así que partiendo de esa base, y mientras se sigue sumando gente, no quiero perder tiempo porque sé que esta charla va a estar muy interesante y tenemos muchos temas para conversar. Le voy a pedir a las chicas que se presenten, que cuenten quiénes son y cuál es su rol en la organización a la cual están representando hoy. Sandra, si querés, te invito a empezar. Bienvenida. Buen día, muchas gracias, gracias Caro. Bueno, un placer Andrea compartir este espacio. Como bien dice ahí, mi nombre es Sandra de Soto. Soy entrerriana, soy de Concepción del Uruguay, así que se nos va a notar el acentito del interior. Eh, ¿Quién soy? Me gusta decir en primer lugar que soy mamá de tres, con toda la complejidad que eso, que eso significa, ¿no? Es mi primer vocación, mi primer título, mi primer vocación. Después, bueno, estudié acá en Concepción del Uruguay una carrera, soy licenciada en organización industrial, pero hace tiempo me especializo en lo que es recursos humanos, en lo que es capacitación corporativa y bueno, hoy en lo que nos convoca en el bienestar de las organizaciones. Bueno, represento a Bombieri, soy parte ya hace un tiempo y es un lugar, un espacio donde me dejan ser y hacer. Y eso es muy importante para mí. Somos del interior, acá es donde, si bien donde tenemos nuestras oficinas, trabajamos de manera remota y tenemos compañeros en todo el país. Y bueno, ¿y qué es Bombieri? Bombieri es una empresa que ofrece servicios para la transformación digital a diferentes empresas, organizaciones, desde el diseño, la implementación y el acompañamiento, que creo que eso es fundamental. Bueno, un poco tiene que ver con desde el realizar software a medida, perdón, y bueno, trabajamos también hoy en lo que está muy en auge también, que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Así que quien nos quiera conocer también tenemos las redes, está la página. No me quiero extender mucho más en eso, así que bueno, un placer estar acá como siempre y muy cómoda, que eso también está bueno contarlo y decirlo porque me gusta este espacio. Gracias, gracias, San. Y sí, totalmente. Creo que en los dos casos esta industria de tecnología es tan amplia que es complejo también transmitir lo que genuinamente hacen, así que ahora voy a compartir las URLs de cada sitio web. San, última pregunta que te hago. Más o menos cuántas personas son hoy, que no me acuerdo el dato. Hoy somos 41, Perfecto, buenísimo. Más que así, nada ese numerito. Sí, Bien, perfecto. No, más para ubicarnos en tiempo y espacio. así Gracias. es. André, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenos días. Bueno, en principio, muchas gracias, Caro, por invitarme a este espacio. Y bueno, un lujo, Sandra, compartir este webinar con vos también. Un gusto en conocerte. Ojalá este espacio sirva para agregar un granito de arena a todos aquellos oyentes que nos están escuchando, para poder escuchar
y nuestra experiencia desde la pyme y puedan tomar algo de eso y llevarlo, ¿no? Me parece que eso va a ser muy gratificante y desmitificar un poco esto, ¿no? De bienestar y de igual inversión gigante, millones, que en las pymes no podemos acceder a eso y siempre las grandes empresas lo pueden hacer. Un poco desmitificar eso, me parece que es la clave. Bueno, mi nombre es Andrea Yalancek, como bien lo dice ahí, soy cofundadora y CFO de Diversitas. Tengo una nena, 2 hijas, una hija de 21 años y una bebé de 5 años. Me gustan los perros, tengo 3 perros. Vivo en la costa argentina. Más de uno era, qué lindo el mar. Sí, sí, sin duda es un paraíso lo que tenemos acá en Argentina. Diversitas nació en principio del 2019, siendo 4 socios, hoy somos 15 colaboradores y 2 socios. Una empresa que nació, su nicho siempre fue el de trabajar de manera remota, con varios colaboradores de toda la Argentina. Entonces, obviamente estas prácticas de bienestar, al tener la virtualidad de por medio, fueron necesarias para encontrar un consenso, posicionar al colaborador donde la compañía necesitaba y donde hoy por hoy son espacios que se necesitan, ¿no? Y prácticas que se necesitan tener para poder tener esa unión como empresa. Diversit es una empresa basada en el nicho todo de networking. Básicamente nuestra columna vertebral son los servicios profesionales de alto nivel. Nuestro core de negocio y nuestro segmento apuntamos a empresas de enterprise y service provider. También nuestros clientes service provider nos brindan como nos recomiendan al B2B de cada uno. No es fácil explicar lo que hacemos, pero bueno, vamos a intentar que un poco lo entendamos todos. Tenemos 4 módulos importantes, todo lo que es consultoría, diseño, implementación, automatización y soporte de alto nivel. Nuestros negocios son end-to-end, es decir, tomamos el proyecto del principio hasta el final. Eso conlleva desarrollar todo el proyecto con tecnologías sensibles, con cambios tecnológicos sensibles en las organizaciones de grandes empresas, pasando por todas las áreas, por planificación, desarrollo, ingeniería, operaciones. Entonces, lo que hacemos sí o sí, si nosotros no mostramos una unión dentro de Diversitas con la comunicación fluida, la unión de equipos, el resultado final se ve. Entonces, al trabajar tecnologías tan sensibles en los clientes, es tan importante esa comunicación firme. Y es importante resaltar esto, ¿no? Porque el éxito de nuestro servicio, que es un servicio profesional, no es una caja que pasa un proceso de logística y la entregas al cliente. Es un proceso de servicios profesionales de alto nivel con nuestros ingenieros muy calificados en el mercado, certificados, servicios, nosotros vendemos servicios multimarca y eso también es un diferenciador. Cisco, Fortinet, Huawei, son empresas en el mercado bastante prestigiosas donde te exigen cierta calificación, certificación. Bueno, nosotros ingenieros tienen toda esa certificación, cuentan con toda esa certificación para poder brindar a nuestros servicios, a nuestros clientes, una solución integradora calificada. Entonces, no me quiero ir más, me fui un montón, pero quería ser un poquito clara de lo que hablamos, porque es importante que entendamos qué hace Diversitas para el continuar este Es webinar y que entender. ahí, Andrea, dijiste algo que para mí es clave, o por lo menos presentaste el tema de una manera tan clave, que es que en los dos negocios necesitan gente altamente calificada. Encontrarlos y fidelizarlos es un desafío y entiendo que de la mano de ese, de ese disparador surge esto del bienestar, ¿no? Em, a mí la primera pregunta que les quiero hacer es entender un poco, más allá de entendiendo esto del tema de los roles calificados, que yo creo que es como del top 3 de justificaciones, creo que está ahí. em, Empieza esto de cómo es que deciden avanzar o poner foco en tener estas prácticas o contemplar el bienestar dentro de sus organizaciones
siendo organizaciones que con estructuras chicas, que nacieron hace relativamente poco, uno está acostumbrado a escuchar organizaciones muy grandes que, bueno, que empiezan con un proyecto de cero, con mucho tiempo, ¿no? Acá se nota claramente que está como en la fundación, ¿no? De las organizaciones de ustedes. Entonces, ahí, Sandra, si querés, te invito a empezar a que nos cuentes como esta perspectiva bueno, cómo es que llega o cómo viven ese bienestar dentro de Bombieri, ¿no? De por qué tienen tan presente este tema en en su Sí, espacio. partamos de la base que bienestar es estar bien, ¿no? Parece algo muy obvio, pero somos empresas que conformadas por personas. Y a veces es muy loco pensar esto, como decía Andrea, somos de tecnología o nuestro core es tecnológico, pero las personas están en el centro. Y bueno, nosotros teníamos la práctica, pero nos faltaba como cerrarlo, ¿no? Em, el bienestar, también como mencionaba Andrea, uno piensa que tiene que tener mega estructura, eso lo conversábamos antes también, o un presupuesto muy grande, pero es esto, es estar bien, digamos, y es trabajar, primero, qué es lo principal que vos necesitas de una empresa que te pueda ofrecer como bienestar, digamos, lo esencial, y que por eso digo, siempre voy a lo obvio, es un sueldo acorde a lo que vos estás buscando o haciendo de tu función y que te respeten como persona. Esa es la esencia, esa es la base y sería lo elemental y que a veces parece obvio y no lo es. Por eso también lo traigo y lo comparto. De ahí, nosotros cuando pensamos en armar, para nosotros el bienestar y el estar bien en Movieri es una estrategia, no es un beneficio. Ya la concepción es diferente porque nosotros nos comprometemos a través de un manifiesto, desde la dirección hasta todos los colaboradores, a que estar bien es una responsabilidad de todos, digamos, todos hacemos el bienestar, todos queremos que la gente que trabaje con nosotros esté donde esté, porque eso también que lo traía Andrea de que no es lo mismo el verte cara a cara todos los días que trabajar de manera remota, tiene un otro desafío, ¿no? Otro condimento. Entonces también esto de decir, bueno, yo tengo ganas de levantarme. Hoy justamente escuchaba de prender la cámara, de tener contacto con mis compañeros, de tener ganas de hacer lo que estoy haciendo y de agregar valor. Esto que decía también de que sean calificados, obviamente que es muy importante, pero las empresas contratan muchas veces por lo técnico, por lo que saben, pero despiden por lo blando. Y ahí es donde vamos, ¿no? Qué importante, porque vos le estás abriendo la puerta a tu casa, digamos, vos cuando alguien ingresa, vos estás abriendo la puerta a tu casa y qué importante que todos hablemos de lo mismo y que seamos coherentes. Nosotros lo teníamos, lo manejábamos, lo sabíamos, pero no le habíamos dado este marco. Entonces, cuando nace la estrategia de bienestar, yo creo que ahí pudimos darle un cierre a esto y ponerle palabras a los que ya hacíamos, pero darle un contexto y una estrategia, que para mí eso es fundamental que sea desde la parte de dirección y que todos lo compartamos y todos nos comprometamos a estar bien, yo creo que eso es clave. Y no le vamos a abrir la puerta a cualquiera. Así que nace desde ahí, desde quien ingrese a casa, tiene que tener y compartir los mismos valores, las mismas ideas y se tienen que ocupar también como responsabilidad, como parte de esta convivencia y que sea buena y que sea agradable. Y bueno, algo que vos decías, ¿no? De la fidelización. Nosotros no hablamos de retención, hablamos de elegirnos, es una relación. Para nosotros el trabajar en Bombieri es una relación de parte de la empresa y de parte de las personas que ingresan. Entonces es como cualquier relación, yo siempre lo trato de llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Para que todos lo entendamos, digo, de que los dos dar lo mejor, los dos respetarnos, los dos tener sentido. No me quiero ir mucho más, ¿no? A lo que es, pero bueno, parte de eso, desde este manifiesto, y desde ahí empezamos a trabajar y empezamos a ver también qué era lo que Bombieri quería y hacia dónde queríamos ir, porque no todo se aplica en todos lados, ¿no? Cuando nosotros iniciamos acá en Argentina, la verdad que no había muchas empresas que lo llevaban a la práctica, más que nada pymes, ¿no? Porque sí teníamos las grandes organizaciones con grandes estructuras, que por ahí a veces parecería que sea más simple. Entonces nosotros nos inspiramos en otros lugares, y empezamos a construir desde nuestro lugar y desde donde lo que Bombieri quería hacer y hacer y de ahí empezamos a construir. Por eso siempre fue a medida, fue prueba y error, porque eso también está bueno marcarlo, que no todo no funciona, no todo no funcionó. Entonces también es eso. Pero bueno, no me quiero ir mucho más, le quiero dar espacio a Andrea para que también comente y bueno, y vamos conversando.
Totalmente. Creo que ahí dijiste, primero, gracias por esta sinceridad de contar como una realidad que hayan atravesado de esto de, bueno, fue prueba y error, entendemos que hay que estar bien, que hables de sueldos también, que es un dato que a veces queda como un poco a un costado, que a veces hay mucho como, es como un tema por momentos medio tabú de golpe. Respeto, ¿no? También es algo como tan simple y tan claro. Así que gracias, San. Y André, ¿qué nos puedes contar o cuál es la visión que tienen ustedes? Y complementando lo que dijo Sandra. Sí, un poco, perdón, un poco sumo a lo de Sandra, a nosotros nos pasó también un poco algo similar. Nosotros arrancamos siendo 4 allá en el 2019 con una metodología de trabajo de manera remota. Entonces, la concepción también fue diferente. Fue antes de la pandemia, la metodología de trabajo no era algo común. Entonces, fue un condimento especial para empezar a desarrollar esas habilidades blandas en todo el equipo. Fueron donde surgieron los valores de la empresa. Yo siempre digo, lo más importante es el respeto ante todo, sin duda. Después podemos hablar de, sin duda, de trabajo en equipo, confianza, responsabilidad, ¿no? Pero en ese orden de ideas fue que bienestar vino a completar un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de cuestiones, sobre todo, como decía Sandra, las cuestiones blandas, porque un buen sueldo vos se lo podés dar o no, o negociar. Un plan, obviamente, de gratificaciones, podés negociarlo, verlo, pero que puedan el empleado sentirse el colaborador, formar parte de. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y el sentido de pertenencia. Yo me acuerdo y lo traigo a la mesa porque todas hemos trabajado en vidas pasadas en empresas gigantes, multinacionales, donde sos un número, donde no sos escuchado, donde no te hacen formar parte de las decisiones. Entonces, el empleado, el colaborador, mejor dicho, que logre incluirse, obviamente es un mensaje desde arriba, ¿no? Como bien decía Sandra, es una idea de arriba hacia abajo. Tener espacios donde se puedan abrir es sumamente importante porque eso es innegociable en Diversitas. El sentido de pertenencia es innegociable porque no tenemos dudas que cuando el empleado, el colaborador, forme parte de este producto, gran familia, como decía Sandra, me encantó, que es real, esta gran familia, es el proyecto gigante que tenemos entre todos y formamos, cada uno hace una labor para que ese bebé crezca y salga andando y caminando. Entonces, en ese orden de ideas, justamente es que viene este tema bienestar a posicionarse muy marcado en las organizaciones. Y muy marcado, pero no solo desde el seno, desde la cumbre de los líderes, de ahí para abajo, porque es clave. La comunicación tiene que fluir de arriba para abajo, de abajo para arriba, de los costados. Es muy, muy importante. En este afán también de empezar, prueba y error, como decía Sandra, y en la expansión, nosotros nos expandimos hace 2 años en el mercado en Centroamérica. Tenemos clientes de Ecuador, Colombia, Panamá. Entonces, distintas culturas, lo que también hay un trabajo interno. No es lo mismo hablar con un argentino, un panameño, un ecuatoriano, no es lo mismo. Son culturas diferentes, formas de manejarse distintas, diálogos diferentes. Entonces, bueno, después si querés vamos a ir al tema de las prácticas, ¿no? Y qué hizo Diversitas para poder mantener muy activo este bienestar. Pero es importante resaltar esto del sentido de permanencia, ¿no? Los liderazgos empáticos, la escucha activa, digo, después si querés hacemos más hincapié en eso, pero yo lo centro en algo muy importante, y esto lo hemos hablado con Caro también, que el colaborador tenga ese sentido de pertenencia. Creo que para nosotros Diversita es un diferenciador, ¿no? Es para mí, para nosotros es clave eso. Y totalmente, de acuerdo. Hay algo que para mí no es menor, que lo mencionaron las dos y quedó como ahí también en el tintero, que tiene que ver con los líderes, ¿no? Y con como esta parte más fundacional o de este manifiesto o esta forma de los valores, ¿no? Em, Qué importante es también, porque uno dice, bueno, pero uno podría pensar, bueno, si las pymes son tan cercanas, esto se tiene que dar naturalmente. Y no es así.
porque si los líderes no están como Mm, alineados con esta propuesta o con este proyecto o con entender por qué traen estos temas a la mesa, es muy difícil desarrollarlo y que funcione. Eh, Pueden tener infinidad de beneficios, infinidad de cercanía, pero cuando los líderes esto no lo tienen claro, es imposible. Y las dos, y me gusta porque los dos, las dos lo mencionaron en algún punto porque totalmente está dentro de esa concepción de cada organización, ¿no? No sé si totalmente, 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 Caro. Empezamos, podía pasar esto. Lo sabíamos. Bien, Ya nos habilitó Caro, así que le contamos al ya público que podía pasar. totalmente. Permiso, Andrea, entonces. por favor. Em, no, a lo que vos decías que es fundamental, más cuando hablamos de pyme, ¿no? De no tener grandes estructuras, y eso creo que es clave. Si bien en Bombieri contamos con un equipo de bienestar, que son asesores externos que tienen que ver ya directamente con las prácticas, entonces son profesionales expertos, cada uno en su tema, que ahora después nos habilitás y contamos qué hacemos, pero a lo que voy es, mi equipo son los líderes, digamos. Incluso les cuento algo que por ahí no está, no estaba previsto, pero cómo lo trabajamos, digo, la importancia y la relevancia que tienen los líderes en Bombieri, o referentes, o como quieran llamarle, que no solo va a la posición, sino que es en el ejemplo, ¿no? En lo que uno tiene que construir y cómo se transmite, que tuvimos la práctica entre los líderes de poder armar nuestra cultura, de poder ponerla en palabras, porque lo sabíamos, nosotros decíamos, este es el perfil Bombieri, esto es Bombieri, pero nos faltaba esto de ponerlos en palabras, y a su vez también creamos el perfil del líder de Bombieri entre los propios líderes. Esa práctica no es habitual, ¿no? Entre nosotros decimos cuál es nuestra cultura, poder definirla, poder trabajarla, que es una cultura que es dinámica. Hoy se habla de culturas regenerativas, digamos, porque uno va cambiando también, y las personas cambian, por ende la cultura también cambia, pero no en transformarla directamente, sino de regenerarla, digamos que la esencia siga siendo la misma, pero transformar algunas otras cuestiones, porque tenemos que acompañar. Y bueno, y poder definir el rol del líder que queremos ser en Bombieri. Y entre todos lo definimos, ¿no? Ahora vamos a empezar un programa de formación de liderazgo que no es una simple capacitación, sino poder prepararnos. Nosotros mismos nos automedimos, dijimos, bueno, ¿cuál es la brecha, ¿no? que tenemos para llegar a ese líder que queremos ser, que Bombieri quiere tener, entre todos? Y bueno, ahora estamos construyendo y nos vamos a ir formando y vamos a ir tratando de construir eso. Y es clave. Y más para las pymes, el líder es clave. Totalmente. Y creo que no es menor esto que decís, San, porque eh, está esta doble vara de la cercanía en las pymes, que siempre yo lo reconozco como un diferencial muy positivo en estas estructuras, que en las más grandes no se puede dar, pero a veces esa cercanía se confunde con un espacio de bienestar o un espacio de familia, como decías vos recién hace un rato, ¿no? Y no confundir eso en el sentido bueno, todos tenemos un rol y todos promovemos a la organización y en definitiva todo esto que estamos diciendo es en pos del negocio, digo, ustedes no quiero que suene mal, pero no es que van a destinar tiempo y recursos para hacer una capacitación si después eso no les trae un resultado positivo al negocio. Digo, creo que va muy de la mano y que esto se pueda entender me parece que es fundamental. Así que si les parece, vamos de lleno a las prácticas. Ahí también las invito a que vayan contando cada una alguna práctica y nos puedan mostrar y tangibilizar un poco más esto que están compartiendo. Así que nada, las escucho. Ya San nos contó un poco el tema de la capacitación para los líderes, así que Andrés, si querés tomar la posta. Dale, dale, perfecto. Sí, bueno, acá en Diversitas nosotros hace 3 años nos dimos cuenta que en base a distintos episodios que nos fueron sucediendo, de hecho, esto mismo que contó Sandra, ¿no? La prueba y error, el ir aprendiendo, el ir transitando un camino desconocido para todos nosotros, el armar una empresa no es sencillo, no es fácil, hay pilares fundamentales que cumplir y compartir con los socios, y todos tenemos que estar alineados, porque si no estás alineado de ahí para abajo es muy complicado. Y hace 3 años nos dimos cuenta que necesitábamos una coach,
una mentora, alguien que nos haga coaching, pero no solo a los líderes, sino a toda la organización. Y lo traigo a la mesa porque esto fue clave en el resultado de ese bienestar, ¿no? Sinceramente es un espacio seguro para el colaborador, es unas sesiones cada 15 días, una hora cada 15 días para los colaboradores, inclusive para los líderes, donde es un espacio seguro donde uno habla del tema que necesite hablar. ¿A qué me refiero con necesite? Para poder conversar conflictos, habilidades, desafíos, miedos. Entonces, encontramos esa beta en cada uno de los colaboradores y fue sorprendente. Fue sorprendente. Surgieron cosas muy innovadoras. Obviamente es un espacio sumamente confidencial donde el colaborador habla con la coach y lo que hablen queda en ese espacio seguro. Pero después empezamos a implementar a raíz de eso una práctica con toda la organización de los viernes de capacitación, lo llama nuestra coach, en donde se empiezan a tocar distintos temas, distintos tópicos, ¿no? Y la metodología es muy gratificante, porque uno dice, qué embole, ¿no? Un poco los viernes, todos los viernes en una empresa, 1 hora y media, ver las caras a mi compañero, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, la realidad es que la coach hace un trabajo excelente ahí, donde es interactivo, es dinámico, donde el eje central pone un tema, lo explica, luego al azar arma grupos, con cualquier persona, es al azar, no sabemos, donde llevamos a la realidad ese tópico, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? Porque te abrís, compartís con un par, con un jefe, y es tan importante esa apertura, porque surgen cosas, como dije en su momento, súper creativas y lindas y gratificantes. Y el colaborador se abre de una forma tan, tan natural que llegás, conectás, que la virtualidad un poco te saca de eso, ¿no? Y luego hacemos unas charlas y se termina la jornada de la 1 hora y media que se va, y a veces se va 2 porque nos vamos, venimos y debatimos algunas cosas en alguna actividad lúdica, ¿no? Y la verdad es que es una práctica que yo la súper recomiendo, porque tocamos cosas que me puntualicé algunas que es importante, porque hacen al negocio. Tomamos temas, por ejemplo, hay una práctica que es cambiarnos los zapatos, es decir, cada uno toma el rol del otro al azar, uno describe su rol actual, pones lo que haces, y después al azar vos tomas un color y ese color representa un puesto. Entonces, por ahí es muy lindo porque la de administración le toca un área técnica y vos tenés que ser creativos en qué cosas mejorar de esa área técnica y desconociendo. Y créanme que salieron cosas magníficas, magníficas. Puntos de vista distintos, ¿no? Sí, Caro. Ahí sí, 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 me desmuteé porque acá hay algo que no es menor, eh, que digo, ustedes no generan este espacio porque quieren saber si el colaborador está pensando que ahí, viste, no está como propuesto como en el sentido de, bueno, quiero saber realmente qué pensás. No, es, te quiero dar el espacio, te quiero escuchar, quiero compartir y quiero conocerte de otra forma porque en definitiva trabajamos 24, 5 días a la semana, nos vemos las caras todos los días y más cuando están trabajando de manera remota, que justo ahí una persona te escribe en el chat, te pregunta si estos encuentros son por ahí o son total empresa. Son total empresa, Total como empresa, sí, decías vos total recién. empresa. Y te permite también llegar a áreas donde por ahí no tenés punto de contacto, porque administración y el equipo más técnico no tiene por qué interactuar en algún punto de todo el hilo del negocio. Y es súper interesante esto. Y te aprendes a conocer y hay un ejercicio también de habilidades. Yo siempre lo comento de que yo me considero una persona cero creativa. Digo, ay, yo no soy creativa, para mí dame los números, dame los flujos de caja, el análisis financiero. No vayamos a la creatividad de pintar un... Y qué errada estaba, porque en estas charlas... entendí a través de un ejercicio de inteligencias múltiples que todos somos creativos en aquello que somos hábiles para hacer.
Y hay 12 tipos de creatividad. Y a raíz de este ejercicio surgió una jornada presencial de trabajo. Estas son todas las prácticas que hacemos, ¿no? Que va a ser ahora dentro de un mes, donde el lema va a ser que de ese ejercicio que surgió, de esa habilidad que uno tenga, traiga la práctica ese día. Y sea creativo en hacer juegos, charlas. A mí me toca la parte de los números, por ejemplo. Voy a hacer algún ejercicio o juego con números, pero salieron habilidades para cocinar, por ejemplo. Entonces esas personas nos van a cocinar a todo el equipo. Hay habilidades musicales, entonces alguien nos va a tocar un instrumento y es un espacio donde conectás desde otro lugar. Y esto quiero marcar, la creatividad de traer y no solo a nivel personal, porque se exponen temas de la semana que tuvo algún colaborador, algún conflicto o alguna problemática que no supo cómo encararla con un cliente, y en esa jornada se habla y se da los distintos puntos de vista, ¿no? Esa es una, pero la pongo como Totalmente. la más significativa porque es una de la que hemos trabajado hace 3 años insistentemente en esto de generar esa conexión a través de la coach, con metodologías de coaching, y nos dan herramientas para encarar esas problemáticas. Y como yo les decía a un inicio, nosotros al expandirnos a otros mercados en Centroamérica, al trabajar distintas culturas, lo que hacemos es que nos dé la coach herramientas para poder Ujú. trabajar por los distintos perfiles de personas con las cuales tenemos que trabajar en el día a día, ¿no? No es lo mismo, y yo insistía, con un ecuatoriano, un brasilero, un No, panameño, no es lo totalmente. mismo, ¿no? La cultura es distinta, entonces la llegada hacia el cliente es diferente. Entonces, esas herramientas por ahí en nuestra área técnica, que son los más duros, son los Ujú. más rígidos, los empezó a ablandar y los empezó a encarar todos de otra mirada, otra óptica, a llevar un ejemplo, y me encanta poner ejemplos para que también Ujú. los oyentes nos entiendan. Hubo uno de los clientes que subió el tono de voz, una reunión bastante tensa, y, y este colaborador, por ahí en otro momento, sin haber tenido este episodio y conversado, a otro colaborador que no dijo nada, mantuvo la reunión activa. Esa sesión la habíamos trabajado y dijimos, no, 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 la coach nos dijo, no, no, cuando hay una situación así, la herramienta clave para ustedes es: tomémonos un minuto. Me parece algo tan obvio, ¿no? Pero cuando estás en el negocio, en el día a día, se te va esto, ¿no? Es decir, un minuto, esperemos, no, bajo estos términos no podemos seguir conversando, porque no era tampoco algo de culpa de, o era un mal día, por ahí esa persona tuvo un mal día, se levantó, tuvo problema, porque en definitiva, como decías, Sandra, las organizaciones, las pymes, las hacemos las personas. Y esto soy acá, y soy en mi casa, y soy con mis amigas. Tuve un mal día por alguna razón y lo traes, lo traes. Y qué importante esas herramientas. Es decir, lo hablamos en otro momento, y al otro momento, la otra sesión, cuando fue la reunión, fue otro nivel de conversación, ¿sí? Entonces, nada, esa es una de las prácticas importantes. Después tenemos nuestro SEO, tiene cada 15 días un one-to-one con cada colaborador también de 30 minutos, pero ahí es hablar de la actualidad, de cómo está el día, del clima. No hay un temario, no hay un tópico. El colaborador habla con el CEO del tema que se les ocurra, del que quieran compartir. Tenemos eventos presenciales, virtuales. El otro día, con esto, lo del Great Place to Work, hicimos un evento de lotería, de hacer a ver en qué posición habíamos estado, y aquel que acertaba tenía un regalo, un voucher de regalo, algo simbólico, y bueno, hubo ganadores, claramente. Entonces, también eso hace a descontracturar, ¿no? El día a día. Es que Tenemos yo creo que ahí, evaluaciones. André, sí, no, perdón, te interrumpo un segundo Sí. porque creo que ahí me gusta que puedas ligar como este bienestar como a lo descontracturado y a la apertura, ¿no? Porque a veces por ahí uno también puede asociar el término de bienestar a otros conceptos que si bien son válidos, digo, no hay que olvidarse el eje de esto de ser cercanos y de estar como brindándole herramientas, ¿no? Como decía Sandra, con el ejemplo de los líderes y con esto que vos compartías ahora de la coach, ¿no? Em, Ahí me meto, perdón, por favor.
porque tiene que ver un poco lo que ustedes estaban diciendo y no quiero perder de que esto estamos hablando de un negocio, de una empresa, ¿no? Yo siempre les digo, no es romanticismo, no es que uno se levantó bueno y vamos a ser todos buenos, no, no. Primero que va de la esencia, de lo que ustedes Ujú, decían, del propósito, del sentirse parte, yo creo que eso es fundamental, pero tiene que ver con esto, antes vos decías, no, las cuestiones laborales las dejás afuera de casa, las cuestiones personales las dejás afuera del trabajo, pero entendemos que somos uno y que la salud es integral y el bienestar, lo que impacta, lo que se lleva más allá de la práctica, que como lo puede decir Andrea o la puedo contar yo desde Bombieri, puede ser diferente o puede ser de miradas diferentes, yo creo que apunta a eso, ¿no? A la salud integral y como uno es una persona en todos lados, y más aún nosotros que trabajamos en nuestras casas, digamos que no es menor, entonces se nos mezcla todo, ¿no? Y esto también de lo que vos trabajás en la organización, en la empresa, lo que vos vivís, porque estás viviendo, estás experimentando, ese es mi rol, que tiene que ver con la experiencia del colaborador en Bombieri, vos lo trasladás como decía, a una charla con amigas, a ese espacio, ¿no? Eh, digamos, no te sacás ningún sombrero, sos la misma persona siempre. Entonces, yo creo que eso es importante. Y en función a eso, por ahí me meto un poquito con lo que hacemos en Momier en cuanto a las prácticas, y tiene que ver esto, apuntamos a la salud integral de la persona, no del programador, del de recursos humanos, el comercial, no, de la persona. Vos eso, lo que vos te llevás, lo que vos estás experimentando, lo aplicás en todo, en toda tu vida, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es fundamental y por eso digo que no es romanticismo. Digamos, lo que hace el bienestar, y es una de las cuestiones, eso lo pueden leer, no lo digo yo, es potenciar las capacidades de las personas. ¿Y eso dónde impacta? La productividad. Digamos, después podemos hablar de indicadores, podemos hablar de mediciones, de dónde realmente, digo, para los que son CEO, los que son directivos, esto tiene una repercusión en el negocio, incluso hay valores, hay indicadores, hay estudios, digamos, que analizan y que te lo demuestran. Pero más allá de eso, nosotros comenzamos trabajando tres ejes, por eso apuntaba a la salud integral, a la emocional, a la física y a la nutricional, y en función a eso diferentes acciones, ¿no? Que por ahí no me voy a detener en eso. Pero este año, con mucho orgullo, contamos también que sumamos los ejes financieros, de sostenibilidad y el de seguridad e higiene. Y parecieran cuestiones también obvias, ¿no? Pero todo va de la premisa de la prevención y el autocuidado, porque nosotros caso concreto, ¿no? De seguridad e higiene. Vos decís, bueno, vas a una planta, la planta te brinda ciertos elementos, vos tenés, pones a disposición, pero acá vos estás en tu casa, en tu espacio, en tu ambiente. Bueno, ¿qué tengo que ver yo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo lo veo yo, digamos? Bueno, lo de lo financiero, muchas veces hablamos de los sueldos, ¿no? Pero no sabemos administrar lo que tenemos. Entonces, qué importante, ¿no? De poder conocer y saber, y más en contexto, ¿no? Los que estamos en Argentina, por eso sabemos que bueno, nos cambian a veces las cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos afrontar? Digamos, a veces no es solamente que te tengo que aumentar el sueldo, porque a veces no es real, no puede ser, estamos hablando de pymes, ¿no? De un contexto, una realidad. Y entonces digo, ¿cómo aprendemos cuestiones que no nos han enseñado? Bueno, y también hay muchos estudios que hablan de lo emocional, ¿no? Que eso también, que tiene que ver con la inteligencia emocional y en estos estudios que estuve leyendo y que estuvimos viendo, lo emocional es la clave, ¿no? El poder, lo que decía también Andrea de ese caso, ¿no? De la inteligencia emocional, no es que hay emociones buenas o malas, sino que hay emociones. Bueno, ¿cómo las gestionamos? Esto de si yo hubiese respondido a este cliente, ¿no? Cómo me paro, ¿no? De esas habilidades, sea desde el coach, sea desde donde sea, ¿no? De poder aprender a poder gestionar y eso lo aplicamos en todo el ámbito, en toda la vida, ¿no? En todo el ámbito de la vida, perdón. Entonces está bueno esto para nosotros la concepción de la salud integral es fundamental y poder sumar ejes y como les decía, diferentes profesionales que a mí me gusta mucho y me da mucho orgullo, ¿no? Decir que son profesionales locales, no tenemos que ir a buscarlos a otros lugares, ¿no? Que son cercanos, que son gente que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y creo que ese es el gran valor que le podemos dar y ahí estamos haciendo escuela ya, ¿no? Ya ahí ya estamos poniendo en práctica desde esa concepción. Perdón, ahí está. Qué interesante esta mirada del bienestar en 360, ¿no? Creo que en las dos organizaciones se da esto
Y ahí Julieta, por ejemplo, decía la importancia de poder medir todo el impacto que tiene el bienestar, ¿no? Esto de, y, por eso yo desde un principio estaba muy entusiasmada con esta conversación, porque digo, uno puede, no sé, a mí me pasa que escucho muchas organizaciones que gestionan, ¿no? Entonces, bienestar está ligado a, te doy el día de cumpleaños y si necesitas ir al médico, te doy el espacio. Acá ustedes lo que proponen es que eso esté claro, pero que en realidad hay toda una mirada que va más allá de si tenés un día para ir al médico o no. Digo, es como entender a la persona como una persona, en definitiva, por más raro que, digo, obvio que suene, como decía Sandra, digo, hay muchas cosas que en esta conversación, digo, es ponerlas en la mesa, decir, no, yo te quiero cuidar desde todos estos aspectos y brindarte herramientas de coacheo, como plantea Andrea, o vos como todo lo que tiene que ver con lo financiero o lo mental, ¿no? Que también es, y algo no menor que es esto de que se vayan incorporando también estas prácticas, digo, porque por ahí era algo que en otro momento nunca nos hubiésemos cuestionado, decir, che, hablemos de salud mental, por ejemplo, ¿no? Eh, y creo que Caro, también ese es el y gran mensaje. Caro, y Sí, quiero aportarte algo que me vino recién a la mente cuando obvio. completabas la idea. Em, Qué importante, porque uno dice, ¿cómo llego al colaborador, no? Porque todas estas prácticas, todo esto de bienestar, hablar de bienestar en las pymes, ¿cómo llego a ese colaborador? ¿Cómo llego a ese colaborador que se abra, que se preste, que esté en esas, que se generen esas escuchas activas, de que él forme parte? Porque hay distintos perfiles, ¿no? Y qué difícil para una pyme, como decía Sandra, eh, uno tiene como los pilares, ¿no? Me explicaba Sandra, los pilares claros en la organización, pero el bajarlo es difícil, es un desafío diario, les digo, es más, es diario, es cosechar esa confianza, que el colaborador se abra, porque como bien dijiste, ya la flexibilidad laboral, la libertad laboral, eh, 2, 3 semanas de vacaciones, el día del cumpleaños, son cosas que hoy en el mercado ya están dadas, ya están ganadas. Uno lo va naturalizando esos beneficios, ¿no? Digo, con esto del trabajo remoto. Entonces, vienen a jugar otros valores, como decía Sandra, seguridad, higiene, sesiones de coach. Hay que ser creativos en las pymes, porque lo mismo le debe pasar a Sandra, el captar talentos con bastante calificados es muy difícil dar ese salto de una mega empresa a una pyme, Y ¿no? te retruco con otra cosa, André. Más allá de todo lo que tiene que ver con atraer estos talentos y fidelizarlos y demás, eh, promover estas prácticas y que no sea una carga para el colaborador. ¿Entendés? Que de golpe las reuniones con los coaches, o la reunión con el coach que vos planteabas, la reunión de los viernes, o lo que plantea Sandra, que de golpe, che, vamos a hacer una capacitación en salud financiera, te vamos a acompañar con esto, y que el colaborador no lo sienta como una carga de, uy, a ver, ¿en qué voy a perder el tiempo? Por ejemplo, ¿no? Digo, ¿en qué voy a perder el tiempo hoy viernes, ¿no? Digo, a ver, ¿en qué reunión me metieron hoy para ocupar mi agenda, ¿no? Que el colaborador no lo perciba como algo negativo. Creo que también hace a la cultura de ustedes, ¿no? Pero digo, que eso sea como algo positivo y que se promueva y que la gente lo use y lo entienda, ¿no? Acá, Caro, permiso, por eso tiene que ser estratégico. Digamos, es clave lo estratégico y es clave a quién le abrís la puerta de tu casa. Es lo que les Mm. decía al principio, ¿no? Porque no hay buenos o malos. Tiene cuestión, digamos, cuando uno selecciona, tiene que ver eso también, digamos, que alguien que esté dispuesto, porque es muy difícil que ingrese a alguien y que sea muy bueno técnicamente, pero después no nos comportamos de la misma manera y ya rompemos con otras cuestiones. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? La cultura, el poder transmitirlo y esto, ¿a quién le abrís la puerta de tu casa? También es Pues, fundamental. sabés que hay una pregunta, San, en el chat que por ahí la puedes tomar, que dice, Julieta nos dice, hola, interesantísima esta charla, tengo una pregunta, ¿cómo tratan los casos en los que se detecta que un colaborador que comienza a tener un rol de liderazgo por sus capacidades, más allá de por ahí de que si sea rol, liderazgo o no, digo, pero digo, ¿qué pasa cuando un colaborador comienza y no se alinea a los valores, ¿no? Que van mencionando y estas propuestas que ustedes generan? No sé qué nos pueden compartir de eso. Yo creo que eso puede pasar, ¿no? Nos puede pasar porque uno, digamos, somos personas, entonces uno cambia sus intereses, cambia su forma. Pero yo creo que el propio sistema lo expulsa, digamos. Acá nos vamos a los sistemas y creo que es así, digamos. Por ahí no coincidimos,
se le brinda todas las herramientas, se lo acompaña, yo creo también esto de que hablaba Andrea de los espacios de conversación son fundamentales, digamos, y a veces el tomar conciencia, porque todos somos buenos en todo, pero en algo, pero no buenos en todo. Y eso también tenemos que saber. A veces somos muy buenos técnicos, pero por ejemplo en este caso particular de un líder y tal vez no es ahí, digamos. Entonces, el poder generar estos espacios, no es que digo, no, no va acá y listo, pues sale por la puerta. No, no, no. Generar esos espacios, porque también estamos hablando ahí, estamos, digamos, escribimos con la mano y borramos con el codo. Yo siempre se los digo, ¿no? Ser coherentes. Bueno, esto también hasta el último minuto, ¿no? De esto de voy a contar algo que pasó reciente, ¿no? Una persona que se va por otra propuesta, porque nos pasa también, es real, otra propuesta superadora y todo lo que puede pasar, y decía, y le preguntaban sus amigos que son colegas y todo, dice, ¿y cómo? ¿Qué te dijeron? Porque nosotros tuvimos el caso de que nos dijeron de todo, ya nos trataron mal. Nosotros hasta la salida, es la experiencia, es acompañarlo y ser coherentes. Hasta la entrevista de salida, digamos, acompañar desde la mejor manera y eso, digamos, ser íntegros, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Entonces digo, por ahí nos vamos a coincidir y bueno, tal vez no es el camino, como, por eso siempre voy a lo más práctico, las relaciones, ¿no? Como te pasa, a veces, bueno, ya no coincidís y bueno, tomaremos diferentes caminos, pero bueno, en el medio tratamos, acompañamos y es mutuo, ¿no? Sí, ay, no te estamos escuchando, Caro, me parece. Perdón, ahí está. No, de llevarlo de la mejor manera hasta el último minuto, digo, ustedes tienen una cultura y una forma de ser que no porque las cosas de golpe no sucedan como uno espera por ahí, tienen que empezar a fallar esos vínculos. Sí, Total. y yo quería agregar algo a esa pregunta que me parece interesante, que es, por algo le pasa eso, ¿no? El por qué. El por qué es un líder, pero tiene otras cualidades que no se alinean con la cultura. Y ahí es pregunta, y el por qué, y qué le pasa, porque acá estamos hablando de valores eh, innegociables, ¿no? Valores como el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, la responsabilidad. Entonces, por ahí puede ser un buen líder, creo que era algo, apuntaba eso a la pregunta. em, entonces es la pregunta y la repregunta y el acompañar. Entonces, como dice Sandra, si vemos que esa sensibilidad blanda no la tiene, la tenemos que cosechar, tiene que salir, porque todas la tenemos, todas las personas lo tenemos. Entonces la pregunta, la repregunta, creo que ahí vas como un caminito, allanás el caminito y llegas al punto clave. Y si no va, y por ejemplo, en Diversitas es innegociable. Es como decía Sandra, es innegociable. Podés tener más o estar más o menos capacitado. Y son cosas que se aprenden. Pero los valores tienen que estar. Desde la entrevista, de la primera entrevista que se toma con el futuro colaborador, yo en un momento en esto de ser pymes, tener multiroles, tuve la posibilidad de tener la primera entrevista y fui clara en eso. Y fui clara. Nos costó mucho llegar hasta acá. Esa es la realidad también. No vamos a decir que nacimos y fuimos. No, no, nos costó mucho. Nos costó muchas horas de saber para dónde vamos, qué hacemos, entender a cada colaborador, entender qué es lo que quiere, a dónde apunta, el crecimiento profesional de cada uno. En una pyme sabemos que es muy corto, ¿no? Porque no es que tenés como las grandes empresas, senior analista, semi-senior, no, no es así. Entonces, potencial otra beta en nuestro caso, por ejemplo, ofrecerle otro tipo de tecnología, otro tipo de certificación, armar el plan de capacitación, que el empleado se siente que puede. Me acuerdo de una práctica que seguramente la conocen, el sentirse, esto del impostor, ¿no? El Me sale síndrome bien de... el síndrome del impostor, no me salía la palabra síndrome. Qué importante, ¿no? Porque ¿cómo se debate eso? ¿Cómo se soluciona el síndrome del impostor? Porque todos lo tenemos. Y no nos vamos a mentir, a nosotras tres, eso ha pasado, no estoy preparada, me va a hacer mal, el auto boicot. Y es charlarlo, es decir, a mí me pasa. Bueno, claro, a mí también me pasa. Y ahí es como que esa presión empieza a tranquilizarse y empezás a ver las cosas desde otro lugar. Y creo que todo lo tenemos. Y el hablar sana, conecta, y es re importante. Y no es algo aislado. Creo que hace al bienestar, sin duda, ¿no? Totalmente, totalmente.
Ahí, por ejemplo, en el chat ponen, Julieta ponía walk your talk, ¿no? Que estos pilares se pongan realmente en práctica más allá de beneficios específicos, ¿no? María José pone, recordando siempre que pasamos mucho tiempo en el trabajo y si no hay bienestar en este espacio, se crea un círculo viciado de malestar en lo laboral, personal y todo repercute, ¿no? También es eso, ¿no? Eh, Digo, uno puede... tener algo, encontrar algo que le molesta de su espacio de trabajo, digo, y siempre va a haber radio pasillo en alguna menor o mayor medida, digo, esas cosas son inevitables, pero dejar en claro que todo esto se hace en pos de las personas y de que sean su mejor versión en definitiva, ¿no? Buscar todo el tiempo que ellos sean su mejor versión y que logren resultados tanto personales como laborales. Ahí hay una pregunta muy interesante la que acaban de hacer, me encantó. Dice, teniendo un programa de bienestar instalado y funcionando, que igual entre paréntesis, algo que también mencionó Sandra al principio, ¿no? Esto es como algo que hoy les está funcionando, que van repensando todo el tiempo. Usaste una palabra, Sandra, muy específica, regenerativo, ¿no? Esto de todo el tiempo se va regenerando. Preguntan, ¿qué desafíos tienen hoy que no han logrado aún? Si es que lo pueden pensar o se les ocurre alguna respuesta para esta pregunta, ¿no? Yo creo que eh, los equipos de recursos humanos Sí, están atravesando desafíos 24/7, ¿no? Pero digo, o más, si no sé si, querés, perdón, son no solamente sí. equipos de recursos humanos, sino tipo gestión, la gestión en sí. En general, ahí te lo puedo linkear con los indicadores, ¿no? Como que hay que medir. Siempre tenés la posibilidad de mejorar, siempre hay cuestiones para mejorar y como les decía también, todos como persona tenemos diferentes, queremos cosas diferentes, digamos, todo el tiempo, ¿no? Esto como decía Andrea, de que a nosotros nos costó llegar y sí, nos cuesta llegar y dónde queremos estar y bueno, en algún momento nos presentamos a Great Place to Work y así y vamos, ¿no? Los desafíos que para nosotros, que siempre se lo transmitimos y un poco se lo decíamos a Caro, para nosotros son check, ¿no? Son check de que vamos en el buen camino. No quiere decir que acá terminamos, que esto está terminado, sino que siempre hay para mejorar. Y más lo que tiene que ver con gestión de personas, de talento, porque uno más uno nunca es dos. Entonces siempre está el desafío, es algo de nunca acabar para los que nos gusta, que somos inquietos, que somos chijetes, a mí me gusta usar esa palabra, nos motiva y nos mueve, ¿no? Siempre va a haber algo para mejorar. Y ahí yo les puedo relacionar lo que le decía, no es romanticismo. Nosotros medimos. Muchos hablan, ayer estuve en un webinar también para participar en realidad de oyente de Will Hub, perdón, un estudio muy grande, más de 2000 entrevistados tuvo, indicadores muy claves a lo que tiene que ver con el retorno de las prácticas de bienestar, ¿no? En grandes empresas y de toda Latinoamérica, a nosotros nos ha impactado y vamos midiendo a través de Q, de trimestres, y tenemos varios indicadores. Por ejemplo, ausencias por enfermedad, el tema de la rotación. Digamos, nosotros hablamos de permanencia, que en el mercado tecnológico es tremendo, ¿no? Porque competimos con el mundo, es un gran desafío y siempre es, bueno, ¿qué más le doy? Entonces nosotros no vamos a qué más le doy, sino quiénes queremos ser y cómo nos elegimos todos los días, digamos. Entonces ese ya es un gran desafío. Bueno, después medimos el NPS, digamos. Siempre tenemos, y nunca estamos en el 100, así que siempre tenemos para mejorar, ¿no? Cuando nos postulamos acá también a Great Place to Work, a Prevencionar, que es un premio puntualmente que tiene que ver, europeo, que tiene que ver con el bienestar en sí, digamos, y bueno, ¿en qué tenemos que mejorar? Este año nos volvemos a postular para poder compararnos, para poder autoevaluarnos, siempre es esa mirada de ser autocríticos y siempre todos estar buscando lo mejor. Em, Son esos los indicadores que hoy se me vienen a la cabeza, pero algo que me quedó de ayer, de que de esos más de 2000 que se entrevistó en empresas, el 69% opina que el retorno fue el doble de lo que se invirtió. Así que imagínense si no está bueno trabajar en el estar bien, ¿no? Es un juego de palabras, pero digo, está bueno para todos, todos ganamos. Así que bueno, sí, desafíos muchos, todos los días. Y si Ni no, hablar. le dejo a Andrea para que pueda No, por y ahí sumar, ahí, ¿no? no, sí, y antes de, perdón, Andrea, dame un segundito, porque ahí esto también refleja esto de no dar por dar, ¿no? Por el simple hecho de decir, bueno, esto ya se lo presenté a los colaboradores, listo, la cuota de bienestar ya está como
tildada, ¿no? Y me voy con otro problema. Creo que eso también es súper importante y un recontra desafío, la parte de la medición y entender que uno, el esfuerzo que está haciendo tiene una devolución positiva. Ahí está, André, es solamente que eso quería comentar. Sí, 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 nada, la verdad que es súper clara Sandra en la explicación y comparto un 100% eso. A ver, somos personas y el mercado es totalmente dinámico, las personas somos dinámicas, hoy queremos esto, mañana queremos otra cosa, entonces esto no es algo estático, esto se va cambiando día a día, cosechando día a día, desafíos, así como daba el oyente hacia una consulta, honestamente el desafío es diario. Porque vienen nuevos jugadores todo el tiempo. Es enfrentarnos a eso. Y qué importante que las organizaciones, las pymes, entiendan lo importante y lo jugoso que es el bienestar en las organizaciones. Es re importante. Como decía Sandra, las métricas, ¿no? El doble, el 60% de la persona, el doble, le reditúa el doble. Es decir, el formar parte, el de pertenencia, el ponerse la camiseta, como se decía antes, y defender a Diversitas, en este caso, frente a cualquier episodio, clientes, proveedores, banco, lo que sea, interactuar, defenderlo como propio, es un montón porque hace la gran diferencia y es el éxito de tu negocio. Hace el éxito y no es yo cumplo un horario de 9 a 18, listo, chao, me fui. No, no, acá este es un producto que si nos va bien a todos. Si a Diversita le va bien a todos y crecemos en concordancia con eso. Somos ese producto tan magnífico. Siempre hablamos de Diversita como persona nosotros en la organización. Para nosotros Diversitas es una persona. Y no estamos ajenos a eso. Y en eso, a raíz de esa persona diversita, lo tengo acá arriba, por eso digo, se desenlaza un montón de cuestiones, que es humanas. Son cuestiones humanas, del día a día. Nada, un poco agregar eso, ¿no? No, sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que esto, un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Digo, es esta posibilidad que tienen las pymes de lograr estas cosas y de que lo puedan traer así con ejemplos tan concretos, donde siempre uno está acostumbrado, ¿no? A escuchar multinacionales quizás, ¿no? Con estructuras y con inversión y cuando en definitiva esta cercanía y lograr la eficiencia y el acompañamiento y empoderar a los colaboradores, ¿no? Que a veces también es algo que nosotros por ahí, justo en estas dos organizaciones lo tienen súper claro, pero digo, hay muchas organizaciones que también le tienen miedo a eso, a decir, che, ¿cómo voy a capacitar? Si después o se van a ir o, viste, de qué me sirve o por qué mi organización se va a destinar un espacio para esto, ¿no? Quiero que sepan que son las 12, no sé en qué momento, me acabo de dar cuenta. em, pero bueno, siento que como que atravesamos un montón todo lo que viven día a día en cada organización. Seguramente tengamos que generar otro espacio porque sé que tienen más prácticas y más cosas para compartir, incluso yéndonos por ahí a otros temas que no sean necesariamente perdón, bienestar, pero eh, sinceramente les quiero agradecer de nuevo por acompañarme en esta Great Talk, por la apertura y por la honestidad con la que compartieron cada una de los disparadores. Así que bueno, gracias y espero que nos podamos encontrar en otro espacio pronto. Muchas gracias. Gracias, Sandra, un Gracias. gusto. Un gusto igualmente, Gracias. un placer. Gracias. Un Gracias. placer Gracias a escucharlas, todos. como siempre. Les mando un beso Gracias. grande. Gracias, Adiós. Chau, nos Caro. vemos. Adiós. Chao. Chao.